Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo una segunda compilación de relatos de carretera. Historias que perturbarán tus sueños esta noche. Prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Leyenda de la carreta de Oaxaca. Cuenta la leyenda que el sonido de las ruedas de una carreta puso en alerta a pobladores de Oaxaca, pues siempre se escuchaba a la misma hora por las adoquinadas callejuelas. Existió una persona que se arriesgó a investigar de qué se trataba, pero terminó de manera lamentable. Todo indicaba en su cuerpo, por la forma tan trágica en que esto había sucedido. Mucho tiempo atrás, en aquella época en donde todavía la electricidad no llegaba a Oaxaca, se presentó un inexplicable suceso del que todos hablan. Allá, en lo que era conocido como el Callejón de la Soledad, ahora Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas y de la iglesia de la Soledad y la de San José, en altas horas de la noche, cuando todo se encontraba en completa oscuridad, las monjas que habitaban el recinto y que se encontraban cumpliendo alguna penitencia, decían escuchar una vieja carreta recorrer las calles a paso rápido. La duda entre los pobladores de querer conocer de quién se trataba iba creciendo, pues el rechinar de las llantas y el galope de los caballos en ocasiones no los dejaba dormir. Inclusive en algunas ocasiones se podía escuchar a lo lejos el lamento de algunas personas. Fue una conocida señora del pequeño pueblo la que una noche, al escuchar que la carreta se acercaba, decidió asomarse por la ventana para descubrir de quién se trataba. Entonces pudo ver la sombra de los grandes caballos, pero de repente, cuando trató de identificar quién era el cochero encapuchado, su sorpresa fue tal que terminó desmayada, pues se trataba de la mismísima Parca. Al tercer día, la mujer fue encontrada llena de moretones, raspaduras y quemaduras, algo así como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo. Los pobladores pronto atribuyeron el acontecimiento a la carreta de la muerte, por lo que decidieron rezar durante las noches, encerrándose en sus casas y evitando a toda costa asomarse por la ventana. A la fecha, en pleno siglo XXI, algunos habitantes todavía aseguran escuchar por las noches la famosa carreta, pero nadie se ha atrevido a salir nuevamente para descubrir de quién se trata, pues temen encontrar su final antes de lo esperado. La hippie de la carretera. Escalofriante historia de los caminos de Escuinapa. Un habitante de Cristo Rey relata haber visto hace años el espectro de una mujer por el camino que lleva a Tecapán. Los caminos y carreteras son sitios de los cuales se desprenden historias y sucesos paranormales, derivados de los hechos trágicos que se registran y que han terminado con la existencia de alguien. La carretera estatal Escuinapa-Tecapán, la cual, por la gran cantidad de accidentes y vidas que se han cobrado a lo largo de los casi 40 kilómetros de longitud que posee, ha sido temida por muchos. De ella se cuentan varias historias de apariciones de fantasmas o espectros de personas,
y de las cuales han sido testigos habitantes de los poblados de la zona del valle. Manuel Rodríguez, quien es habitante del poblado de Cristo Rey, relata una de esas historias que se cuentan de la carretera a Tecapán, sobre la aparición del espectro de una joven mujer a la altura del kilómetro 38. Comenta que fue en los primeros años del nuevo milenio. Tenía escasos 19 años cuando él y otro compañero vivieron en carne propia este hecho que hasta la fecha recuerda y se le eriza la piel. Manuel, junto con el otro compañero, habían estado cargando un camión con arpillas de chiles en el puerto de Tecapán hasta altas horas de la noche, y para refrescarse se estaban tomando bebidas embriagantes. Al terminar, ya cerca de las 3 de la mañana, se montaron en la camioneta en la que iban y agarraron la carretera para regresar a su casa en Cristo Rey. Hasta ese momento todo iba bien, pero de repente vieron algo que los dejó marcados para siempre. Al tomar la carretera, decidieron regresar de vuelta a Tecapán a comprar unas cervezas para el camino. Ya con las bebidas en mano, retomaron la carretera con rumbo a Cristo Rey. Fue a la altura del kilómetro 38 aproximadamente, cuando al pasar vieron a una mujer caminar por la carretera. Se apreciaba que era joven y en su espalda llevaba una guitarra y vestimenta de hippie. Ya le habían pasado por un lado en el entronque a la playa Las Lupitas. Dieron vuelta para emparejarse con la mujer y ofrecerse a llevarla. Se les hacía algo extraño ver a una mujer a esa hora de la madrugada y en la carretera. Al ponerse al parejo de la mujer en la carretera, le cuestionaron cuál era el motivo de andar caminando sola y a esa hora. Con la cabeza agachada, les contestó que andaba buscando su bocho, auto Volkswagen, y a sus compañeros, pero ellos en ningún momento vieron el auto o a otras personas. Fue en ese momento cuando vino lo peor, ya que la mujer levantó el rostro y estos se llenaron de miedo al verla. Su rostro no era más el de una persona. Estaba manchado y maltratado. Ella era una muchacha rubia y de ojos verdes, pero se veía muy extraña, lo cual les dio mucho miedo. Al ver esto, pisaron el acelerador de la camioneta y no se detuvieron hasta llegar a sus casas en Cristo Rey, donde contaron lo que les había sucedido. Se cree que esta joven pudiera ser una de las tantas personas que han perecido en accidentes en la zona de esta carretera y de quien su alma sigue sin poder descansar. Kilómetro 31. Si visitas la Ciudad de México, te recomiendo evitar a toda costa y sobre todo de noche la carretera México-Toluca en dirección al Parque Nacional Desierto de los Leones, porque además de ser un camino con curvas peligrosas y neblina, dice la leyenda que justo en el kilómetro 31 espantan. Y no solo eso, aquel que ve un terrorífico espectro mientras maneja puede perder el control de su automóvil y tener un accidente incluso fatal. Los pobladores de la zona cuentan que cuando la carretera era construida, varios hombres perdieron la vida de forma violenta y ahora sus espíritus deambulan. Y en las noches oscuras se aparecen a los automovilistas. Sin embargo, la historia más conocida es la del espectro del niño que surge sobre la carretera frente a los conductores, ocasionando muchas veces accidentes,
porque pierden el control del auto al tratar de esquivarlo. Cuenta la leyenda que el niño fue ahogado por su madre y su alma no tiene paz ni descanso. Por eso, furioso, deambula en el kilómetro 31 buscando que otras personas sufran. Para lograr sus fines, se muestra en medio de la carretera, justo después de una curva, impidiendo que los automovilistas puedan esquivarlo, y de esta forma piensan que lo atropellaron. Si sobreviven a la impresión y se bajan para auxiliar al pequeño, descubren que no hay nadie. Esta leyenda es tan famosa que incluso en 2007 se filmó la película mexicana de terror Kilómetro 31, basada en la historia del niño fantasma, y en 2016 se rodó la segunda parte. Otros también narran que han visto espectros de hombres vestidos con hábitos negros, espíritus torturados de monjes que habitaron un antiguo convento de la zona, construido en el siglo XVI. Sean verdades o mentiras, lo cierto es que a cualquier hora, incluso si uno transita de día, se siente una vibra sobrenatural y los escalofríos recorren la piel aunque no se vea a ningún fantasma. Ya lo sabes, si puedes, evita cruzar por el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca y ahórrate un susto. La autoestopista. Se cuentan muchas historias terroríficas sobre autoestopistas fantasma, pero sin duda esta es bastante peculiar y posiblemente una de las menos escuchadas o difundidas. Trata sobre un conductor que circulaba tranquilamente por una carretera comarcal, cuando de repente se dio cuenta de que en el margen derecho de la carretera había una joven de unos 20 años de edad muy hermosa y que estaba haciendo autostop. El conductor se decidió a parar para ayudar a la joven a llegar a su destino, aunque como llevaba el asiento del copiloto lleno de trastos y para no entorpecer la circulación por si otro coche se aproximase por detrás, la invitó a sentarse en el asiento trasero. La chica dijo que bajaría muy cerca, pues su casa se encontraba apenas a 2 kilómetros de aquel lugar, pero que se encontraba muy cansada para caminar en ese momento y no se sentía bien, por lo que decidió pedir de su ayuda para llegar. Una vez llegaron al lugar donde el autoestopista indicó al conductor que bajaría, este la miró por el retrovisor para despedirse de ella, y grande fue su asombro al darse cuenta de que quien estaba bajando de su coche no era una hermosa joven de 20 años, sino una anciana de 80 que inmediatamente desapareció entre los árboles que se encontraban en la vereda del camino. El puente de Santa Ana. Todos los automovilistas, cada quien de diferente manera, cuentan que al pasar por el puente de Santa Ana a las 12 de la noche han visto un abominable espectro. El puente de Santa Ana se encuentra a unos 20 kilómetros de la capital de Guanajuato, sobre la carretera que va a Silao y atraviesa el arroyo del mismo nombre, para dar paso a los vehículos y a los peatones. A los conductores, al cruzar el puente a la hora mencionada, les sorprende una luz potentísima a corta distancia, tanto así que les obliga a reducir la velocidad hasta casi detenerse y salirse de la carretera, pues lo primero que piensan es que se trata de un camión o de un autobús que no quiere hacer el cambio de luces. Pero al percatarse de que solo es un faro y no dos, y de que la luz no avanza, su sorpresa aumenta hasta llegar al asombro,
pues en un instante aquel faro enorme que deslumbra desaparece sin dejar huella. Los viajeros no aciertan a comprender tal fenómeno. Hay otros testigos que refieren sus impresiones de un modo muy distinto. Afirman que en ese sitio y a esa hora, inmediatamente que pasan el puente, descubren a mitad de la carretera la sombra de una figura que corresponde sin duda a la de una mujer. Naturalmente, los conductores detienen la marcha, ya que tienen el deseo de auxiliarla al ver que está sola a esas horas de la noche. Cuando paran el auto, la mujer sube, pero es un poco más adelante, cuando voltean hacia el asiento trasero, que se llevan una hórrida sorpresa, pues el ente ya se ha desvanecido. Otros cuentan que hace poco menos de un año, durante la temporada de lluvias, un camión que se dirigía camino al arroyo por Viajes de Arena se detuvo. Fue entonces que uno de los trabajadores se metió en las aguas frescas de la corriente para tomar un baño. En ese momento, y de modo inesperado, vino la creciente y el joven que no sabía nadar se ahogó. Este hecho sucedió a las 12 de la noche. Ahora, cuando un auto pasa por allí, el fantasma le hace la parada, sube y sigue hasta llegar a Marfil, donde se baja, puesto que es allí donde vivía con su familia. La curva del Pato en León, Guanajuato. En la década de los 70s y 80s existió un tramo de la carretera León-Lagos conocida como la Curva del Pato. Se trataba de una curva donde se suscitaban un gran número de accidentes con trágicas consecuencias, donde lamentablemente perecieron muchas personas. Al pasar por ahí se podía apreciar un gran número de cruces que incluso daban el aspecto de ser parte de un pequeño cementerio. Contaban algunos traileros y conductores de la época que al pasar por la curva una extraña fuerza les giraba el volante haciéndolos perder el control. Probablemente la fuerza centrífuga causada por la pendiente o en todo caso alguna fuerza paranormal. Lo que es cierto es que causaba terror pasar por ese lugar. M6, la carretera de los horrores. Una de las autopistas más misteriosas es la M6 de Inglaterra, conocida como la carretera de los horrores. Apariciones misteriosas, visiones fantasmales, psicofonías, leyendas y fenómenos paranormales son algunas de las descripciones empleadas por testigos reales que han presenciado momentos realmente terroríficos mientras conducían sobre esta autopista. En fechas tan señaladas como el Día de los Santos, parece que existe una sensibilidad especial para detectar presencias del más allá. Espeluznantes sucesos han tenido lugar en esta misteriosa autopista de unos 2000 años de existencia. Muchos conductores afirman haber visto a una mujer vestida de novia a un lado de la calzada, donde años atrás una chica sufrió un fatídico destino mientras iba camino al altar. En esta misma carretera, varios testigos han revelado que han recogido un hombre haciendo autostop y que tras contarles cómo pueden solucionar los problemas del mundo, el hombre desaparece como por arte de magia. Por si fuera poco, en el tramo entre Carlisle y Rugby, muchos conductores afirman también haber visto espectros de soldados romanos y fantasmas de ojos de fuego vagando por esta autopista, conocida ya popularmente como la carretera de los horrores.
La joven solitaria. Esta historia sucedió un sábado por la noche cuando un doctor volvía a casa tras una fiesta. Al llegar a un cruce en la carretera, vio a una joven vestida con un traje de fiesta que estaba haciendo autostop, por lo que redujo la velocidad. Le indicó que subiera al coche y ella le pidió que por favor la llevase a casa, esperando que no estuviera demasiado alejada de su camino. El doctor asintió y puso el coche en marcha. Pasaron apenas pocos minutos cuando la joven le dijo que ya habían llegado a su destino, el cual se trataba de una casa en mitad del camino. Esta casa tenía persianas en las ventanas que permanecían cerradas en aquel momento. El doctor entonces ladeó su cabeza para despedirse de ella, pero se asombró al darse cuenta de que el asiento se encontraba vacío. Acto seguido, el doctor se dirigió hasta la puerta de la casa. Llamó varias veces e incluso debió esperar un rato hasta que apareció un viejecito. Era un señor ya de la tercera edad, de aspecto cansado. Incrédulo y sorprendido con la desaparición de la joven, decidió contarle al señor sobre lo sucedido, pero antes de terminar, el anciano le cortó. Se puso serio, parecía cansado, y dijo que sabía perfectamente quién era esa joven. Dijo que se trataba de su hija, quien había dejado este mundo hacía poco más de un año en un accidente de coche en el mismo cruce donde el doctor la había encontrado. La monja fantasma de Milán. Cuenta la leyenda que una anciana se situaba en la frontera germano-austriaca e iba alertando a todos aquellos conductores que un mal suceso iba a ocurrirles si no dejaban que ésta se subiera con ellos en el coche. En 1977, según varios testigos, esta misma monja recorría las carreteras próximas a la ciudad de Milán, avisando a los conductores que la ciudad iba a ser destruida por un terremoto un 27 de febrero. Por suerte, este mal augurio aún no ha llegado a ocurrir, pero lo que sí es cierto es que esta monja fantasma ha suscitado el temor de los ciudadanos durante años. El túnel de los espectros. Pocos se atreven a cruzar el túnel de Belchen que une Basilea con Hagendorf cuando cae la noche. Esta inquietante autopista alberga historias y sucesos extraños que han sido recogidos por varios testigos. Entre los relatos más impactantes destaca la aparición de una anciana vestida de blanco que recorre el túnel a pie. Igualmente, dos mujeres que conducían por ese mismo túnel afirmaron que vieron a una mujer delante del vehículo que les alertaba de un gran peligro. Cuando pudieron ser conscientes de ello, ésta se desvaneció. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.